Hola amigos, bienvenidos de vuelta al final del día. Ya estamos acá en el estudio con Cristian Castro Silva. Cristian Castro Silva no viene de México, viene de acá de Perú y él es escritor y editor y viene a conversar con nosotros tanto sobre su obra, su producción editorial y por supuesto un tema muy interesante que es todo el escenario de lo que es la industria independiente editorial acá en el Perú. Cristian, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. César, gracias por la invitación, gracias a tu producción también por pasarme la voz y nada, por estar aquí, porque le brindan un espacio importante a la literatura, a la cultura, que tanto necesita nuestro país, ¿no? Leer es muy importante y creo que este espacio que le están brindando a los escritores peruanos es muy importante también para hacernos un poco más conocidos, ¿no? Así es. Acá, bueno, hablar de industria editorial, realmente en Perú es un tema muy amplio. Tenemos una industria editorial mainstream, tenemos una industria independiente y tenemos una industria editorial que prácticamente ni siquiera se conoce. Así es. Pero antes de empezar con el tema, quiero ver si unimos dos temas muy importantes, que es tanto tu vocación y desarrollo como escritor y también como editor. Entonces cuéntanos, ¿tú primero empiezas a escribir o tal vez empezaste con la editorial para poder publicarte? Cuéntanos cómo se mezclan esas dos pasiones, esos dos aspectos vocacionales. Bueno, en realidad yo empiezo escribiendo desde el año 2000, o sea, desde que tenía 18 años, cuando estaba en la universidad. Escribía poesía, estaba en un diario universitario, creo que estudiamos en la misma universidad tú y yo, ¿no? No vamos a decir el nombre, pero era un diario universitario donde yo participaba como redactor y bueno, yo hacía pequeñas investigaciones para el diario, pero en realidad a mí me gustaba escribir poesía, ¿no? Y me gustaba escribir, pero me di cuenta que escribía solamente para mí, okay, ¿no? Porque no quería que nadie lo lea porque no sabía si iba a gustar o no sabía, pues que tenía mucho miedo a la crítica, ¿no? Un chico de 18 años muy inseguro, ¿no? Pero fue justo a los 18 años, en el año 2000, que conozco a un amigo, Juan José Sandoval, que saca su libro Barrunto, ¿no? Y creo que a él sí lo conocemos. Claro, ¿no? y es amigo de la casa también. Entonces, este amigo pues saca su libro y yo dije, oye, pero él sacó un libro, entonces, y él era un poquito mayor que yo, Juan José, no te molestes, pero yo me doy cuenta de que entonces sacar un libro es posible, pero mira, me demoré mucho, ¿no? Ahí a los 18 años es que escribo Arquetipo Imperfecto, que fue mi primer libro, pero no, digamos que lo escribí por completo y lo utilizábamos solamente como, o sea, con Arquetipo Imperfecto hacíamos cortometrajes con mis amigos en la universidad, o sea, ese libro servía para eso, pero no lo publicaba, ¿no? Entonces, ya tuvieron que pasar 18 años. En 2018 se me metió en la cabeza publicar. Y ahí viene algo que creo que también querías conversar, que era cómo son las editoriales en nuestro país. Yo para ese momento ya no solamente tenía Arquetipo Imperfecto, sino tenía mi poemario Agridulce 1, mi poemario Agridulce 2, y tenía unos libros de investigación que yo había hecho en el tiempo que estaba haciendo mi tesis, ¿no? Este libro y este de acá, Comunicación de Jefe de Estado y Calidad de Atención Ginecológica en un Hospital. Entonces, allí ya tenía una serie de libros, ya tenía 6 libros, ¿no? Hay uno más que escribí que se llama La Cura Final, que es una historia de terror. Entonces yo ya dije, bueno, ya con 6 libros de repente puedo hacer algo. Entonces me fui buscando editoriales y bueno, salí muy decepcionado porque las editoriales te ofrecen una serie de condiciones que para el escritor son verdaderamente lamentables. O sea, me decían, no, mira, este libro puede ser, este no, este sí, este no. Pero déjanos y después de unas semanas me llamaron nuevamente y me dijeron, mira, este libro nos interesa, bueno, fue Arquetipo Perfecto. Y La Cura Final también les interesaba. Pero el tema es este. Vas a firmar este contrato, ¿no? Y vamos a armar tu libro, todo, y por cada libro vendido vas a recibir el 16% de ganancia. De acuerdo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta de que yo era un escritor desconocido, no sé qué tanta sería la promoción, la verdad es que no le veía mucho futuro, ¿no? a esa carrera de esa forma. Entonces ahí es donde yo ya digo, bueno, esto va a ser complicado, se va a poner muy difícil, mejor voy a hacer mi editorial. Entonces así fue como comencé a armar mi propia editorial y comencé a publicar mis libros. Entonces allí fue que comencé a juntarme con otros escritores y otros escritores me decían, oye, yo también quisiera publicar, estoy buscando, oye, yo te publico. Y así comencé a publicar escritores y ya pues es así que SCC Comunica, mi editorial, ya va a cumplir 6 años este año y bueno, nos está yendo bien, ¿no? Ya hemos publicado hasta el día de hoy
78 escritores en Latinoamérica, o sea, no solamente en Perú, sino en Colombia, Venezuela, México, República Dominicana, Uruguay, varios países. Ahora, digamos que tú empiezas de alguna manera muy a la peruana, por así decirlo. Es decir, en el Perú, claro, o sea, cuando tú te das cuenta que de repente no existen las oportunidades, las creas, ¿no? Ese es el ADN del emprendedor peruano, ¿no? O sea, no es la oportunidad, entonces yo la creo. Pero, a ver, algo que yo te quiero hacer la pregunta a ti, porque es lo que a veces la gente que no está en lo que es precisamente el tema del negocio del libro se pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú empezaste a hacer esta indagación para ver dónde publicar tus libros, ¿encontraste que existía una industria editorial peruana como tal? ¿Existe una industria editorial? ¿Podrías llamarlo así? Lo que pasa es que, mira, yo fui a una editorial muy conocida. Ya. Claro. Yo me llamo Cristian Castro, ¿no? O sea, soy el homónimo del cantante, pero nada más, o sea, es lo único que se conoce de mí, ¿no? Okay. Pero yo supongo que para llegar a esas editoriales, o otras editoriales, quizás mucho más grandes, habría pues que tener un apellido compuesto, de repente ser amigo de algún personaje para que tengas otro trato. A mí me trataron muy mal, o sea, era como que yo di mis 6 libros, pero me llamaron por 2, pero me llamaron mucho después, creo que después de 2-3 meses, ¿no? Entonces me mandaron un correo todavía, citándome por una reunión. Entonces, a mí me pareció que eso no iba a tener mucha relevancia, ¿no? Porque imagínate, ¿no? O sea, este señor es Cristian Castro y sus libros se venden acá, pero de repente no iba a pasar nada tampoco. Entonces yo dije, quizás si yo hago una propia editorial y comienzo a hacerme, yo había estudiado comunicaciones, yo mismo voy a hacerme mi propio marketing, voy a buscar mis propias entrevistas. Es así que comencé con todo este tema, como tú dices, a la peruana, ¿no? Y la verdad es que me resultó bien, porque poco a poco, aquí en Perú no ha pasado eso. No he estado en una feria del libro grande hasta ahora, he estado en pequeñas ferias, ¿no? Pero en el extranjero sí. En el extranjero he participado en ferias del libro en República Dominicana, en Colombia, en Venezuela, en Irán. O sea, estuve hace poco en la feria del libro de Teherán con estos nuevos libros, con estos 2 libros que fueron los últimos que saqué. Y o sea, eso fue sorprendente, ¿no? O sea, yo así a la peruana, como dices, realmente llegué muy lejos y entonces sigo en ese camino. Claro. Vamos a hablar de tus publicaciones, pero antes quería preguntarte, por ejemplo, cuando hablabas de las ferias, ¿también has tenido oportunidad de estar en provincias? Sí, he estado en regiones, he estado en Cañete, he estado en Chiclayo, he estado no llegué a Ayacucho por falta de tiempo, pero estuve en Tacna, estuve en Moquegua, estuve también en Trujillo, o sea, en lugares donde de repente me he podido presentar, he presentado mis libros, en Ica, en Nazca, también en universidades. Básicamente me invitan a universidades a dar una charla y presentar los libros, y también se venden los libros, ¿no? Pero cosas muy pequeñas, ¿no? O sea, básicamente presentaciones. En provincia, sin duda, que existe un movimiento, eso es claro, ¿no? Yo también, publico libros hace varios años, he tenido oportunidad de estar en provincias, pero sin duda lo que son, por ejemplo, eventos que no están afiliados a la Cámara Peruana del Libro, así es. A nivel pues, de convocatoria, de logística, es ampliamente marcado, ¿no? Sí. O sea, no puede. Yo he visto, claro, ferias que se han hecho, por ejemplo, acá en el Norte Chico, en Chimbote, por ejemplo, en las mismas plazas, con una organización interesante, pero no puede competir con una organización de la Cámara Peruana del Libro, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, las ferias que se hacen incluso en Trujillo, en regiones que son oficiadas por la Cámara, tienen otra llegada, ¿no? Sí. Entonces es como si las editoriales independientes, que en realidad son muchas, cuando uno, al menos, hace 15 años, Cristian, no sé cómo será ahora, pero movías una piedra y encontrabas, ¿no? Pero a la vez también tenías de que estas editoriales funcionaban también de una manera muy a la guerra, digámoslo así, y cada vez que salía, y se formaban cada vez que salía un proyecto, y de ahí muchas veces las personas, los mismos editores, se estaban dedicando a otras cosas, ¿no? O sea, no era un trabajo, digamos, a tiempo completo, como no lo es lamentablemente, él es la mayoría de los literatos, así ¿no? Publican sus libros, pero tienen que dedicarse a otras cosas para sobrevivir. Para sobrevivir, tú lo has dicho, lamentablemente es así. Sin embargo, yo sí me dedico a tiempo completo a este editorial que tengo y a escribir. O sea, yo trabajo con bastantes escritores de varios países y siempre estoy teniendo trabajos con ellos, ¿no? O sea, siempre llega un libro el cual hay que editar, o hay que hacerle una corrección de estilo, o hay que hacerle un rediseño de carátula porque se va a relanzar nuevamente. Entonces, muchos se sorprenden, ¿cómo puedes vivir de la cultura? Me dicen. De hecho, tengo varios trabajos dentro de la misma editorial, ¿no? Por ejemplo, también me dedico a asesorar tesis, que es muy común ahora. Correcto. Vendo mis propios libros, hago la publicidad de los libros de mis clientes. Aparte de eso, en CCS Comunica, que es mi editorial, no solamente pues le hacemos el libro al cliente, sino también le buscamos publicidad, le buscamos entrevistas, le hacemos también notas de prensa, o sea, algo que quizás otras editoriales no lo hagan, pero nosotros lo estamos haciendo porque como somos una editorial
llámese todavía artesanal, porque no somos una gran editorial, lo que buscamos es diferenciarnos, tratando de ayudar al escritor, y esto es lo importante y esto es el beneficio diferencial de nuestra editorial. Que el escritor gane el 100% de su libro. Okay. O sea, nosotros le sacamos el libro al cliente y ¿dónde ganamos nosotros? Claro, podemos ganar de repente un poco una parte de la impresión, pero también ganamos a la hora de diagramar el libro, hacer la corrección de estilo y la carátula. Pero después de eso ya nosotros no nos quedamos con ningún porcentaje. O sea, a mí esa charla con la gran editorial se me quedó. O sea, el 16% de tu obra. O sea, es tu obra y solamente vas a ganar el 16%, no. Y dije, voy a crear una editorial donde el escritor gane el 100% de su obra. Entonces, después de sacar el libro, lo promocionamos al escritor, le buscamos sus entrevistas, hacemos sus notas de prensa y hacemos que él solito pues pueda promocionar, vender y ganar el 100% por cada libro vendido. Pero entiendo que hay un acompañamiento, ¿verdad? Porque lo que sucedía también con muchas editoriales, por ejemplo, a mediados de los 2000, inicio de los 2000, es que está bien, publicaban tu obra, por ahí te la posicionaban incluso en algunas librerías, pero ahí quedaba todo. Conozco amigos a los que les daban cajas de libros enteras, 500.000 libros, y no sabías qué hacer con tantos libros. Genial, ganas el 100%, pero ¿dónde vendo esa cantidad? ¿No? Y eran editoriales que en la práctica, o sea, fungían editoriales, pero eran prácticamente imprentas. Así es, tal cual, ¿no? Así es, no, en este caso no. CCC Comunica también tenemos un plan de trabajo, o sea, nos sentamos a conversar y básicamente no te obligamos a decir, oye, tienes que sacar 1000 libros con nosotros, no. O sea, le decimos al cliente, ¿cuántos libros crees que necesitas? Ya, mira, hay clientes que nos dicen, sácame 1000, pero nosotros les decimos, espérate, ¿estás seguro? Porque sacarles 1000 libros a un cliente, al final se va a quedar con sus cajas ahí guiándose, porque no los va a vender. Los primeros que te compran son amigos y familiares. Claro. Después ya tienes que ir abriendo, expandiendo un poco más tu espacio para llegar a otros, los amigos de tus amigos, o de repente comenzar a visitar colegios, universidades, ¿no? Y así vas vendiendo. Entonces, hacemos un plan de trabajo y le decimos al cliente, mire, te conviene sacar 100, 150 o 200 a lo mucho. Hay clientes que piden 250 y aún tienen cajas, ¿no? O sea, nosotros nos convendría sacar 1000, nos convendría sacar 2000, nos convendría sacar 500, pero somos conscientes de lo que va a pasarle a ese cliente, porque ese cliente no va a regresar, ¿me entiendes? Entonces nosotros lo que le recomendamos es saca 100, ¿no? Si necesitas más, volvemos a sacar los otros 100. O saca 150, o sea, ese es el plan de trabajo que hacemos. Eso es justamente lo que nosotros trabajamos y también hacemos porque somos conscientes. No es porque nos convenga sacar 1000 y sacamos 1000. Entonces ese es el trabajo que nosotros hacemos, un trabajo de preparación, de estrategia, porque lo que queremos es que nuestros escritores vuelvan, ¿no es cierto? No es que ya sacan un libro y no me importa lo que hagas, no. ¿Y sabes por qué te digo esto, César? Porque trabajo bajo mi experiencia. O sea, yo en su momento, cuando recién saqué mis 6 primeros libros, me aloqué. Saqué 500 de cada libro. Yo todavía tengo cajas en mi casa. O sea, tengo cajas de mis libros antiguos, ¿no? Entonces, bajo la experiencia que yo viví en los primeros años que creé la editorial y que saqué mis propios libros, es que yo trabajo para ayudar a los nuevos escritores. Así es. Y Cristian, si ya es de por sí complicado, como vemos, vender libros en Lima, en provincias, ¿cómo vendes libros en el extranjero? A ver, cuéntame, un autor nacional. Sí. Mira, yo te digo la verdad, y lo digo con mucha tristeza, aquí muchas personas no me conocen. Claro, si tú pones mi nombre en Google, te van a aparecer muchísimas menciones, fotos en otros países, ¿no? Con personajes muy distintos, pero en otros países nos valoran muchísimo, ¿no? Por ejemplo, Colombia, Venezuela, la misma Venezuela, ¿no? Que tiene muchos, de repente, los ojos puestos ahí de toda Latinoamérica, pero en el tema cultural está trabajando bien. Yo no sé cómo es el tema político, porque no puedo opinar sobre ellos, pero el tema cultural es bueno, porque por ejemplo me han invitado varias veces allá, he vendido poemarios por allá, en Colombia también vendí muchísimos libros, en República Dominicana también he vendido libros, estuve en Bolivia también este año, a principios de año, entonces ahí he estado vendiendo libros. Ahora, lo más gracioso de todo, lo más raro de todo, es que también estuve en Irán, y ahí presenté estos dos libros, que ya que me cuentas esa experiencia. Muchos de estos libros. ¿Por qué? ¿Cómo llego a Irán? O sea, por favor, ese libro se llama Juguetes entre los escombros, que es una vista sobre los niños de Palestina. Correcto. Es cómo viven su día a día, cómo ellos, algunos sobreviven, algunos no. Y es un libro muy fuerte. Es un libro muy fuerte que me costó mucho trabajo escribirlo. ¿Tiene testimonios tal vez? Son historias, sí, son historias que yo estuve investigando. Fue un apoyo que me dio la Embajada de Palestina el año pasado, en el 2024. Y ellos me dieron una serie de videos, ¿no? Para investigar, y yo seleccioné 8 historias que seguí buscando, que seguí investigando, pero que no, digamos que las historias están incompletas,
¿Por qué? Porque ya sea porque ese niño desaparece, porque no sabemos qué pasa con él, seguramente muere. Entonces yo tenía que completar la historia con algo de ficción. Pero son historias que comienzan y que son reales en el inicio. Entonces, y algunas sí las encontré completas y las redacté todas, ¿no? No es la descripción del video. Es lo que he podido encontrar de esa persona. Y algunos detalles ya los completo, ¿no? Como la ciudad, ¿no? El distrito, la calle donde vive, ya yo tengo que completarlo porque lógicamente no estoy ahí, ¿no? Porque muchos me critican también, oye, pero ¿cómo puedes escribir si no nunca has estado ahí? O sea, yo estaba investigando, o sea, hace 1 año y 9 meses para escribir ese libro. Fue 1 año y 9 meses muy difícil, César, porque es un libro muy, muy, muy triste. Entonces, ese libro fue el que me fue abriendo las puertas y me invitaron, gracias a ese libro me invitaron a Irán. ¿Y cómo fue la recepción, digamos, a lo que voy es, las personas, ¿no es cierto?, o sea, que reciben ese testimonio o en este caso esta ficción, pero de una persona efectivamente que viene de un lugar tan lejano? Así es. ¿Notaste, digamos, la reacción? ¿Hubo una empatía? Sí, en Irán, ¿cómo llega ese libro hasta Irán? O sea, en Bolivia me presento a principios de año y en Venezuela llevando ese libro. Ya. Conocí a unos amigos, conocí amigos de todo el mundo. Nos reunimos en Venezuela, también habían otros escritores y conocí a una amiga de Irán. Y a ella le di este libro en su versión virtual, ella lo leyó, le gustó y me invitó a Irán. Me invitó a Irán. Me sorprendí en Irán porque allá los iraníes hablan, si no hablan inglés, hablan español, pero muchos de ellos hablan español. O sea, era muy, muy sorprendente que tú llegabas allá y conversabas con amigos de allá y dices, sí, te decían, yo hablo español, pero con su forma, ¿no? Claro, pero claro, y les gusta leer en español porque ellos dicen que con eso lo practican. Entonces, ese libro gustó mucho allá, ellos están a favor también de Palestina. Es raro, como dices tú, que alguien que está tan lejos como yo pueda fijarse en historias como esas, pero no sé, la humanización, ¿no? O sea, hay que ser muy deshumanizado para no pensar en las personas que están ahí sufriendo. Entonces, ese libro dio ese pie, estuvimos allá presentando ese libro, vendiendo ese libro. Compraron muchos amigos de varios países, ¿no? Lo tienen ahorita, por ejemplo, amigos de Indonesia, que conocí allá, que son también escritores, amigos de Túnez, amigos de Irán, de las universidades. O sea, para mí fue sorprendente. Aproveché justamente en esta fecha que también había terminado de escribir ese libro, y este libro lo presenté allá en la Feria del Libro de Teherán, que se llama 2 historias de amor que no pudieron ser. Es como es un libro de 12 historias. Lógicamente comienzan siendo de amor, pero te cuenta pues no cómo es el sufrimiento por amor. Y bueno, fueron los libros que presenté allá. Si me vas a preguntar cómo es Irán realmente, a mí yo me quedé muy sorprendido porque lo que yo había aprendido, lo poco que había aprendido sobre Irán en las películas estadounidenses o hollywoodenses, es sorprendente porque no es como lo pintan. Realmente, César, me quedé sorprendido. Los iraníes son personas muy carismáticas, son personas muy amables. Las mujeres son totalmente libres de usar o no usar su manta. Si sales a la calle sin la manta no hay problema, si sales con la manta tampoco hay problema. O sea, son ellas las que quieren usarla. La mujer es como un ser divino allá. Okay. De verdad, César, me sorprendió porque tú a las mujeres allá no las puedes ni siquiera tocar ni saludar. O sea, tú las saludas con una reverencia y ni siquiera puedes darle la mano ni nada, solamente de lejos hablar con ellas, sí, todo lo que quieras, pero no puedes ni siquiera saludarlas ni tocarlas. Pero no hay esa sensación entonces la que se percibe a través de la propaganda acá occidente, que la mujer es como un objeto, es decir, para nada. Claro, pero no en el sentido occidental, claro, no, claro, como si fuera un ciudadano de segunda clase, no. No, es totalmente distinto y diferente. O sea, yo también me quedé sorprendido porque mi amiga de allá de Irán, quien me invitó a la Feria del Libro, ella sí habla español, ¿no? Entonces ella me dijo, amigo, así como nos saludábamos en Venezuela, no nos vamos a poder saludar aquí. O sea, claro. Aquí hay una policía moral. Entiendo. Claro, si yo soy el extranjero, si yo la saludo a ella, la multa se la ponen a ella. Okay. Entonces era muy extraño. Y la relación también que hay entre hombres. O sea, los hombres son muy carismáticos con sus amigos. O sea, acá nosotros nos damos la mano, la qué tal, ¿no? Pero allá los hombres se dan un beso en el cachete. Claro. O sea, tú dices, oye, pero nosotros estamos totalmente distintos, ¿no? Me sorprendía mucho la cultura que ellos tenían. Entre otras cosas también, me sorprendió también la ciudad. Teherán es una ciudad muy ordenada, muy grande, súper grande. Creo que es mucho más grande que Lima, pero lo sorprendente es que no había personas en abandono. O sea, no había homeless, las calles estaban... O sea, no había gente durmiendo en las calles son totalmente limpias. ¿Mendigos? Nada era sobre... Yo pregunté, oye, ¿por qué no pasa? O sea, ¿por qué las calles están tan limpias y por qué no? No, acá
todas las personas tienen un hogar, y si no lo tienen, pues hay entidades que acogen a las personas que están solas en la calle. Okay. Otra cosa también que me contaron, porque también lo pregunté, ¿cómo funciona acá la municipalidad? Digo, pues, ¿por qué la calle siempre está limpia? Me dicen, no, nosotros, por ejemplo, nosotros no votamos por un alcalde, o sea, nosotros votamos por un consejo de personas que son de la ciudad, y ese consejo elige al alcalde, correcto, que es el tipo más probo, y él es el que tiene que cuidar la ciudad. O sea, es una cosa increíble. La gente, hay tráfico, sí, pero la gente no es como acá que estás en el tráfico manejando y sacas tu cabeza por la ventana y dices, ¡ay, maneja bonito! Ya, una cosa así, no. Allá la gente se trata con respeto. O sea, yo cuando estaba en el carro con los compañeros que me llevaban, no se peleaban, ¿no? El otro se le metía, y el otro más bien le decía, oye, discúlpame, estoy muy apurado, pero hablaba en su idioma, ¿no? Y decía, no, pasa, anda con Dios, decía, se hacían una reverencia así que se llama Salam Aleikum, decía, ¿no? Anda con Dios, una cosa así. Y yo decía, ¿de quién se trata? ¿Lo conoces? No, me dice, el hombre está apurado, tengo que ayudarlo. O sea, yo me quedé sorprendido, de verdad. Yo dije, conocí las mezquitas, conocí a los imanes, que son como sacerdotes, que nos invitaron ahí a las mezquitas. Fue una experiencia increíble, o sea, es una parte del mundo que me sorprendió. Bueno, también que nos llevan pues miles de años de adelanto, porque ellos han sido una civilización, tal cual, ¿no? Pero también pues se tratan con mucho respeto, ¿no? O sea, que me quedé sorprendido y me quedé fascinado. De hecho, con ganas de regresar, pero no sé cuándo me volverán a invitar, pero eso fue lo sorprendente de ese viaje, César. Claro que sí. Y volviendo un poco, Cristian, a lo que es el ámbito, local, nuestra realidad, ¿cuál vendría a ser para ti el mejor aliado para lo que es la gestión cultural? ¿El sector privado o el sector público? ¿Y por qué? ¡Wow! Es difícil, porque el sector privado, yo te voy a decir que de todo el tiempo que he venido trabajando en la literatura y los libros, en el sector privado me he dado cuenta que hay círculos. Ya. Hay como castas, como círculos. De acuerdo. Lo que le dicen la argolla, ¿no? Porque allá pues tienes que tener pues el apellido, pues, ¿no? Compuesto. Siempre digo eso, ¿no? Pero no necesariamente compuesto, pero digamos que... O por lo menos ser una celebridad. Una celebridad, ¿no? O sea, mira, yo no sé si decir nombres, pero por ejemplo, la hija de una presentadora muy conocida de televisión, de la cual hablaste hace rato, presentó un libro una vez. Claro. Entonces, ella presentó un libro una vez y se vendió ese libro y se fue a una feria del libro y todo. Pero ella no es escritora, ¿no? Pero caray, yo lo vi en todas las tiendas ese libro. Y por ejemplo, como te dije nuevamente, ¿no? Cristian Castro o un Juan Pérez que saca un libro y que nadie lo conoce, es bien difícil que lo puedas vender, ¿no? Entonces, yo estoy todavía en el proceso, ¿no? Yo te digo, yo vendo mis libros por redes sociales, a punto directo, voy escribiendo a la gente, les presento el libro con videos, ¿no? Me hago como trailers. Pero también promociono los libros de mis clientes, ¿no? Ahora, yo no gano nada por eso, ¿no? Pero los promociono porque, digamos, cuando ya mis clientes conectan conmigo, es como un apoyo continuo que yo les doy, ¿no? Porque yo también vendo mis libros así, claro. Entonces esa es la forma. Ahora, privado no sabría decirte porque privado tiene sus círculos, entonces los privados se ayudan entre ellos, ¿no? Y el público, pues, yo trabajé en la Biblioteca Nacional hace 10 años exactamente trabajé allí, y no vi mucha ayuda de la Biblioteca Nacional. Inclusive hace poco estuve haciendo un trámite para un cliente en la Biblioteca Nacional y por una palabra que tenía el libro dentro de la hoja de presentación, o que le dicen hoja de créditos, por un error no me aceptaron los libros y no me culminaron el trámite. Y le digo, pero solamente... No, vuelve a imprimir el libro, señor. O sea, y, claro, no me puse a pelear con el señor de ahí porque es su trabajo, ¿no? Y es lo que le mandan a hacer, ¿no? Pero imagínate, César, o sea, tanta burocracia por una palabra mal impresa en la hoja de créditos que no te terminan el trámite y no te reciben los libros. O sea, imprimir libros es difícil también y cuesta bastante tiempo, porque no te van a imprimir 2 o 3 o 4, ¿no? Tienes que imprimir 100 o... Entonces, eso también, digamos, desde el punto de vista público también es muy difícil. Entonces, ¿qué queda por hacer, no? Estas cosas artesanales que hacemos, crear editoriales o trabajar con editoriales jóvenes que buscan otras alternativas o que tienen un beneficio diferencial, ¿no? Y los estímulos económicos, por ejemplo, que es el Ministerio de Cultura, o sea, mi pregunta es, ¿tú crees que significan un aporte en sí? O sea, yo no digo que deberían desaparecer, pero mi posición es que yo no creo que cumplan el verdadero fin, que supuestamente es descentralizar, democratizar, visibilizar los términos de moda a ciertos escritores, porque en realidad también responden a una argolla. Ahora, que con esto esté diciendo de que por ende entonces no deban existir, no podría sonar también una posición de que, entonces como yo no soy parte de la argolla, como a mí no me beneficia, entonces no deberían existir, y la verdad es que no es tampoco mi posición, o sea, yo no creo eso, pero sí, desde mi punto de vista, no sirven para lo que supuestamente es lo que ofrecen. Yo te pregunto, ¿tú cuál es tu percepción con respecto a ese tipo de estímulos económicos? También pienso igual que tú, mira, César, porque yo he postulado a un montón
procesos que han abierto el Ministerio de Cultura y no sé qué es lo que hago mal, o sea, yo lo reviso varias veces, lo consulto con otros profesionales, presento la carpeta y siempre ganan otros, o sea, no sé si serán conocidos, no lo sé. Recuerda, César, también, yo trabajé mucho tiempo en el Estado y te lo comentaba, yo creo que esos concursos, y sí, lo digo así porque así posiblemente sea, no lo sé, no lo estoy afirmando, es mi opinión, pero los concursos casi siempre están arreglados, ¿no? Todos los concursos del Estado, casi todos están arreglados, o son por recomendación. A mí me parece que estos, desde mi opinión, pienso también que estos concursos podría ser que sí. He postulado muchísimos, César, muchísimos, presentando todo conforme tal cual hasta, o sea, ellos te eliminan solamente si foliaste mal. Entonces imagínate a ese punto. Entonces yo no sé si los otros no se equivocan o son verdaderos trabajadores públicos que conocen todo, pero ellos, o sea, mucha gente gana, pero yo en todos estos años que vengo, porque para eso hay que pertenecer a Rentoca, ¿no? Que es el registro de autores y escritores y una cosa así, ¿no? Que también me inscribí, pero tampoco, o sea, ni con eso, ¿no? Entonces, yo no sé qué es, yo no sé, desde mi opinión, yo siento que no, pareciera que sí, también parece que hay una argolla, no lo sé, pero yo varias veces he intentado esos concursos, ¿no? Y Cristian, ¿qué opinas lo que sucedió con el tema del libro de Polay Campos? En la feria, me interesa saber tú como editor, porque también de alguna manera fue un tema editorial, era una editorial, digamos, entre comillas pequeña, ¿no? Pero que igual tenía el acceso con la cámara, creo, ¿no? Que era Chatagua. Yo estuve en la Feria del Libro, sí, estuve varias veces paseando por ahí porque fui a visitar a Alejandro Neira, que es un conocido mío. Él presentó su libro, fuimos... pero que fue Ministerio de Cultura. Claro, y que fue director de la Biblioteca Nacional. En el tiempo que él entró, yo justo salía y él entraba, entonces yo lo conocí de ahí. Fui con mi socio Eduardo Radici a la Feria del Libro, estuvimos ahí, fuimos a la presentación y fue un momento chévere, compartimos con él, ¿no? También con Marcos Cifuentes, también fuimos a verlo, o sea, siempre hemos estado ahí con las presentaciones de los libros que más nos interesaban. Claro. Pero crucé con ese problema, la policía entró, estuve ese día. Ese día era sí, fue algo raro porque yo no sé. Mira, yo desde mi perspectiva, pero también lo escuché decir a algunos conocedores, en ese libro no había apología al terrorismo. O sea, yo no lo he leído, pero se sabe que apología al terrorismo es cuando das vivas y hablas de, ¿no? que vivan los terroristas, no sé, cosas como esa. Pero en ese libro no, ese libro es un libro. O sea, el tipo ha escrito un libro y habla de un testimonio. No sé si, o sea, lo poco que leí del resumen del libro es que este libro habla sobre experiencias de este señor, ¿no? Que está preso, ¿no? Entonces no habla de apología, pero fue demasiado exagerado. La policía entró empujando a todos, se metieron ahí, sacaron los libros y hicieron que cancelaran y la sala ya estaba llenándose, porque sí había la curiosidad de saber qué es lo que ha escrito este señor. Claro. Porque, ojo, el señor Montesinos también sacó su libro hace años, no sé si habrá estado en la Feria del Libro, no lo sé, pero nadie lo censuró a este señor Montesinos, que creo que está casi al nivel de un terrorista, ¿no? Están al mismo nivel, pero también fue un asesino genocida. Entonces, digamos que creo que la exageración, los miembros del orden fueron muy exagerados al entrar hacia la feria. La gente se asustó porque pensaban que había una bomba. Es más, muchas personas, y la feria estaba llena. Dice, ay, policía, parece que ha habido una bomba. Y la gente comenzó a correr. La gente comenzó a caminar más rápido, las comenzaron a aglomerarse. Y yo dije, no, o sea, eso estaba mal, ¿me entiendes? En un lugar donde había tanta gente, proporcionar caos es peligroso, ¿no? Pero ¿cuál sería el límite en todo caso, Cristian? Es bastante difuso también, yo te confieso, ¿no? O sea, sí. Desde la libertad de expresión y la apología, por ejemplo, ¿no? En Alemania durante casi 7 décadas estuvo prohibido Mein Kampf, ¿no? Pero ahora ya se puede comprar en una librería, hasta se puede discutir en un foro, por ejemplo, intelectual, académico, sí, ¿no? Yo lo he leído. El libro rojo de Mao, ¿no? O sea, en Mao todos los ataúdes que tiene a cuestas, ¿no? Sí. Pero a la vez, claro, realmente es muy que quizá vago, existirá algún punto. Yo creo que la apología al terrorismo sería pues donde hay un libro donde se hable pues donde se alaben el genocidio que hizo Sendero Luminoso, el MRTA, ¿no? En este caso por la ley del MRTA. Pero no, o sea, no he podido leer el libro, lo voy a leer de hecho porque sí me llamó mucho la atención, pero no, digamos que hubo una exageración por parte de la policía. O sea, yo creo que hay libros... Fue desproporcionado desde tu punto de vista. Sí, como la forma como entraron. O sea, tú cuando ves policías así con chaleco,
la gente se asusta. Ahora la gente le tiene no solamente miedo a los extorsionadores, también le tiene miedo a la policía. Claro. Entonces, cuando ves policías entrando con una situación, o sea, entrando empujando a la gente, Como cuando estás manejando y te para un policía y dices, acá tengo que pagar. No sabes que has hecho mal, pero vas a tener que pagar. Exactamente. ¿No? Entonces uno como que se asusta, ¿no? Pero a mí me parece que ya, pongamos que lo quieran cancelar. No bastaba de repente con mandar personas de civil y decir, oye, ¿sabes qué? Eso no se hace. No mandar a los policías con su chaleco y agarrar los libros y meterlos en una caja. Y es cierto, la gente en el puesto se comenzó a aglomerar, los visitantes se aglomeraron ahí porque la gente del puesto comenzó a gritar también. ¡Ay, los libros! Entonces eso fue un escándalo que no necesitaba manchar la Feria del Libro. También me parece un tema comunicacional por parte de la misma Cámara, ¿no? Porque la Cámara acogió esa presentación. O sea, la acogió y hay un comité que en teoría evalúa. No es que tú presentes un libro y te diga, ¿cuál es tu título? Es este, ya quedó. ¿No? Te evalúan y luego te dan una fecha. La Cámara la aceptó y luego se desdijo, ¿no? Eso claro. Ahí te das cuenta tú que las mismas personas de la Cámara ni siquiera leyeron el libro. O sea... Y probablemente ni siquiera repararon en el autor, ¿viste? Exactamente, ni siquiera de repente... con eso también te das cuenta tú quiénes son los que están manejando la feria. Ni siquiera son gente de repente de nuestra edad. Debe ser ahí, pues no sé, el sobrino de alguien que lo han puesto y que no tiene idea de quién era Polay Campos, ¿no? O sea, te ponen a ti o me ponen a mí, oye, espérate, este libro, claro, vamos a leerlo porque acá hay que ver, ¿no? O sea, yo creo que las personas idóneas en el puesto idóneo no están. Entonces, justamente por eso pasan ese tipo de errores. Entonces, y también, pues, la forma como vas a intervenir, ¿no? Justo cuando venía para acá, yo lo comentaba con mi socio, Eduardo, yo tomé el Metropolitano. Okay. Y cuando venía el Metropolitano, salía un señor muy gordo, muy grande, salía del Metropolitano y se le acercaron dos tipos. Y los tipos los saludaron y le dijeron, somos Terna, ¿no? Pero los tipos, el señor que estaban interviniendo estaba muy bien vestido. Los ternas también estaban vestidos de una forma muy extraña. Okay. Y lo comenzaron a agarrar, comenzaron a forcejear en la mitad del Metropolitano. No, pero forcejearon y lo tiraron al piso. O sea, la gente que estaba alrededor pensó que lo estaban asaltando. Claro. Yo también pensé lo mismo, pero me detuve porque, o sea, yo no me quise meter, solamente trataba de analizar qué estaba pasando. Ya me di cuenta, pues, cuando uno de ellos que estaba agarrando a este señor, tenía una pistola, ¿no? Entonces también entra la duda, ¿son policías o no son? Porque ahora también el ladrón te dice, soy policía. Al final tiraron al piso, lo enmarrocaron, creo que sí eran policías y creo que lo estaban interviniendo porque lo estaban siguiendo y creo que seguramente va a salir en la televisión más tarde, ¿no? Pero lo que sí me llamó la atención fue la manera de cómo intervienen a una persona. O sea, ahora te intervienen, antes de repente lo hacían con un poquito más de sigilo, ¿no? Esperaban que estés más alejado en la calle. Lo hicieron, o sea, cuando la gente estaba saliendo del Metropolitano y el espacio estaba lleno. Claro. O sea, eso también es peligroso, ¿no? La gente se asusta. O imagínate que el otro tuviera un arma y se agarraron a balazos. O sea, eso no se hace de esa forma. Entonces yo no sé si la gente que debería estar en ese lugar, la gente idónea, está haciendo bien su trabajo. Eso es lo que yo pienso. Cristian, para ir un poco terminando, concluyendo, ¿qué es lo nuevo que se viene con la editorial? ¿Todos los libros están ya por salir en la puerta del horno? Estamos trabajando ahorita, de hecho estamos trabajando como una segunda parte de este libro que se llama El último suspiro en Gaza, que tiene que ver más con lo último que está pasando en Gaza, que es digamos, este problema que hay con la hambruna que hay en Gaza, ¿no? La falta de la ayuda que justamente la ha bloqueado Israel. Y también, a recomendación de mi socio, estoy sacando un libro, ya he avanzado un poco con este libro que se llama bueno, no tiene título definido, pero son historias de la pandemia, que son historias muy fuertes que me pasaron a mí en la pandemia, porque en la pandemia cabe destacar que yo trabajé para el Ministerio de Salud y vi muchas cosas, muchísimas cosas en muchos hospitales, de muchas familias. Entonces hice tomé nota de varias cosas que me habían pasado y decidí escribirlas. Entonces ese también libro es el otro libro que se viene. Sé que de repente también en las próximas semanas vas a tener también aquí a Eduardo Radici, claro, que es el socio de la editorial, que también está sacando un libro maravilloso con un personaje incaico alucinante, que ya te voy a hablar en su momento, que se llama Auca. También va a sacar su segundo libro. Y tenemos un par de clientes maravillosos que están sacando libros con nosotros. Uno de ellos es Eduard Yungo, que fue quien trabajó en la vida de Chapulín el Dulce. Es el actor que hizo Chapulín el Dulce, también es escritor. Y ha escrito un libro sobre los héroes peruanos, que también está trabajando con nosotros. Entonces, tenemos ahí chamba, estamos ahí apoyando a muchos escritores. La verdad es que lo que queremos hacer, básicamente, César, es
y que la gente vuelva a leer, que la gente quiera leer. Por eso que tú vas a ver en muchos de los libros que estamos trabajando, en los míos no exactamente, esta moda la ha traído mi socio Darro Radici, estamos poniendo QRs en los libros, cosa que cuando tú terminas de leer un capítulo del libro, ese QR te lleva a un video o a una canción que complementa tu lectura. Entonces es una forma de poder hacer también otro beneficio diferencial con la lectura, porque la gente anda con celular, entonces tú dices, oye, ¿a dónde me llevará ese QR? ¿no? Entonces, un valor agregado. Es un valor agregado interesante para los jóvenes que ahora pues ya no están leyendo, ¿no? Muy bien, Cristian. Por favor, para terminar, dinos a los que están interesados en publicar o por hacerte llegar un proyecto editorial, ¿dónde pueden buscarte? ¿Cómo se pueden contactar, Cristian? En las redes sociales estoy como escritor Cristian Castro en YouTube. Estoy en TikTok. Yo era muy reacio al TikTok. Finalmente con TikTok he hecho un montón he cerrado un montón de trabajos con un montón de clientes en TikTok. En Instagram estoy como estoy como Cristian Castro 1982. Y también ahí en las redes sociales sale mi número. De hecho, en los próximos días voy a cambiar de número. Lo digo por adelantado porque he estado recibiendo unas llamadas poco agradables. Y cabe resaltar, César, que también he sido víctima de extorsión. No sé cómo ni por qué. Ni las centrales de saldo. Sí, o sea, imagínate, porque nosotros hacemos mucha publicidad, ¿no? En redes, ¿no? Saca tu libro con nosotros. Entonces, yo siempre dejo el número. Igual, yo no tengo miedo de dejarlo ahorita porque igual voy a cambiarlo en las próximas semanas, ¿no? Pero si pueden llamar por ahora, en estas semanas, comunicarse al 995-244-228 y pueden consultar sobre los libros que tenemos o consultar cómo podemos hacer para poder sacar un libro. Entonces, así que nada, en las redes sociales pueden escribir para poderlos ayudar. Nosotros, la primera reunión que tenemos siempre con el cliente, o sea, nunca te vamos a cobrar nada, es gratuita, solamente para ver, ¿no?, la calidad de tu trabajo. Y si tu trabajo también es malo, igual lo mejoramos. O sea, ese es nuestro trabajo, justamente hacer que puedas sacar un libro con una buena corrección de estilo y una buena promoción, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos en cualquier momento acá nuevamente en el set y también a los autores de la editorial. Gracias César, gracias a todos. Muchísimas gracias. Tuvimos con nosotros a Cristian Castro Silva, editor de CS Comunicaciones. Este fue todo por el programa de Al Final del Día. Nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Quédate con nosotros en Neo TV.